Hey, ¿qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Como se tienen que grabar este tipo de reseñas del Club de los Chatulus pasadita la medianoche, aquí estamos con este nuevo libro, esta reseña solo para ustedes y que pues como siempre pasa, tienen que esperar durante 30 días aproximadamente para que llegue un libro de terror, de novela negra, policíaco. En esta ocasión es una propuesta, la verdad que sí es como de terror, como de fantasmas, pero más bien como de venganza, de cosas que llaman mucho la atención. Un libro de apenas 140 páginas, escrito por la española Laila Martínez, que se llama Carcoma, publicado por ahí del 2022 y que en sus primeros 2 meses, bueno, fue editado en una editorial independiente. En los primeros 2 meses, si no mal recuerdo, llegó a las 17 reediciones de la gran acogida que tuvo, porque fue un boom, al menos en España, sobre todos los temas que trata. La verdad es que son cosas o temas, sí de terror, sí de fantasmas, sí de cosas que pasaron en la Guerra Civil Española y que pues dejó marcado en muchos pueblos, no en las grandes ciudades de España, cómo fue la Guerra Civil y el franquismo, cómo vivieron estas familias que aparentemente llevaban las riendas de las familias los hombres, pero realmente quien tenía la rienda de la familia era la mujer. Historias que vienen en este libro, o una historia particularmente de una casa, que es la casa que donde llega el carcoma a las mujeres y viene de generación en generación, una abuela presente, una madre ausente y una nieta que va a visitar a la abuela y bueno, se encuentra en esta casa llena de fantasmas, llena de recuerdos, llena de historias de la guerra civil y de una diferencia y un maltrato primordialmente ocupado hacia las mujeres por los hombres, de manera presente, de manera ausente y de manera violenta. Y eso es lo terrorífico del libro, que Laila Martínez lo plasma muy bien en una eh, plática, o por decirlo en primera persona, en un capítulo de la abuela y en un capítulo de la nieta y en otro capítulo de la abuela y en otro capítulo de la nieta. Entonces le vas agarrando la onda al libro, sí, quizá al segundo o tercer capítulo, pero es impactante, ¿no? La abuela, cómo con toda su experiencia platica las cosas que les pasaron en su momento en esta guerra española, pues leyendo un poco más, pasaba mucho en los pueblos que los hombres pues no querían ir a esta guerra, ¿no? Una guerra sin sentido que, pues no es sin sentido, pero una guerra que acabó de una forma muy grande con muchos españoles y que en algún momento lo reseñamos hace varios años en Soldados de Salamina, también un librazo, en el cual pues la gente que no quería ir a la guerra pues se tenía que ir a esconder al monte, ¿no? Entonces resultaba que en el día pues la ciudad o los pueblos estaban habitados prácticamente por puras mujeres y en las noches había sombras en los cerros, sombras entre las casas y pues muchos pensaban que eran fantasmas y no, realmente eran los hombres que regresaban a la casa por algo de comida, por algo de cobijo y luego se volvían a ir al monte a esconderse para que no fueran apresados pues ni por los franquistas ni por la gente que los tenía que o los quería hacer llevar a la guerra, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues hacían ver a ojos de todos que el dominio de la familia era del hombre, pero pues realmente quien dominaba o tenía las riendas de las casas eran las mujeres, a pesar de todos los maltratos que recibían de los hombres ausentes, pero cuando estaban presentes pues hacían uso de la violencia pues verbal y física, por supuesto. En alguna parte del libro platican cómo el marido de una de las mujeres, pues como no quería que lo llevaran a la guerra, pues deciden emparedarlo, por así decirlo, en una pared. Me recordó mucho a un cuento de Edgar Allan Poe, El gato negro, y pues resulta que como venganza la mujer de todos los maltratos que había recibido de su pareja, pues decidió dejarlo más tiempo ahí hasta que pues acabó sin hacer ruido y muriendo pues de inanición seguramente, ¿no? Entonces, sí, algo como
lo platico ahora como en gracia, pero si te lo pones a pensar, seguramente son cosas que pasaron o han pasado, gente que ha muerto pues esperando una oportunidad de escapar y pues nunca se les dio esa oportunidad de escapar y tuvieron que quedar pues ocultos en ciertos escondrijos y cuando ya fueron por ellos ya era demasiado tarde. Y también platica en este cuento o en este libro, perdón, sí, realmente fue basado en un cuento de Laila Martínez de 10 páginas apenas, que después platica que lo hizo libro, una novela corta, eh, que no tenía tantos fines políticos, sí tenía esos fines de terror y que bueno, siento que lo consigue de una muy buena forma. Es un libro sí de terror, pero sí de un terror muy personificado en las mujeres y también muy real, contextualizado por supuesto en una época en la Guerra Civil Española, pero en varias generaciones, ¿no? La abuela, la madre, la nieta, y esta lucha de poderes o esta lucha de ideologías de que la abuela le decía a la nieta que no cometiera los mismos errores que cometieron ella y su madre, y la nieta pues haciéndole ver que las nuevas generaciones tienen ideas diferentes y no porque haya leído de la chingada con su pareja y le hayan golpeado y haya tenido malos tratos por parte de su hombre o que se haya entregado demasiado pronto a su pareja y haya quedado embarazada, pues ya por eso la hayan valorado menos y haya tenido que trabajar para unos señoritos millonarios, vamos a decir, la familia Jarabo, pues eso le iba a pasar a ella y finalmente es una historia como que se repite por generaciones y eso quizá es lo que tanto duele, ¿no? Quizá tanto duele algo que cuidó mucho la abuela que no le pasara a su hija y finalmente le pasa y acaban trabajando para esa familia de la que tanto huían, que eran la familia adinerada, que eran los Jarabó y que esos mismos Jarabó pues se burlaban de los pobres y se burlaban y maltrataban a los hombres, pocos que había, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Esta costumbre del hombre adinerado y el señorito de familia que tenía la posibilidad de escoger a la mujer que quisiera, pero de entrada tomaban a sus empleadas como si fueran a su propio servicio. Historias crueles y no tan profundas, pero que se lee entre líneas bastante devastadoras y terroríficas, así como los fantasmas. Y la abuela lo dice, ese carcoma que llevamos dentro, esa infección que tenemos, pues hace que se contagie posteriormente, ¿no? Entonces, tanto la nieta como la abuela platican estas historias de esta casa de carcoma que existe en una España rural, no dicen el pueblo, pero Laila Martínez en alguna entrevista después dice que pues no pidió un permiso, finalmente platicó unas historias que le habían pasado y que había conocido en la casa de su abuela. Entonces, tiene un mucho de historia real y también mucho de terrorífico, o así lo quiso platicar como este terror quizá de Mariana Enríquez, de Fernanda Melchor, de autoras latinoamericanas que están dando el boom al terror, que es un género difícil, ¿no? La verdad, en ocasiones que le podamos entrar al terror porque siempre son historias pues sí, de espantos, de cosas que no nos gustan y particularmente la historia de las cuales platica aquí Laila Martínez, pues es de esta situación y de el maltrato y la mala vida que llevaron las mujeres durante mucho tiempo en la España rural, en la España de la guerra civil, pero pues es algo que quizá ya hemos normalizado en Latinoamérica, pienso, pero también pasa en todo el mundo. Este maltrato hacia las mujeres lo deja muy pasmado en una historia de terror que sin la intención de tratar de ese tema en particular o de una venganza o de algo político o de una lucha de clases, engloba todo en una historia tan cortita de 140 páginas apenas y te hace que tengas el terror suficiente o te haga sentir ese pánico por no vivir una situación similar como la que en su momento en esta historia platica de Carcoma Laila Martínez que vivió la abuela y en su caso la nieta. Igual no les platico tanto de la historia porque sí me gustaría que se acerquen a este libro que la verdad está bien bueno, es muy reciente y es una nueva corriente de terror español, por así decirlo, pero vale mucho la pena. Espero que les guste. No pudo estar ahora Pazuzu, entonces me dio chance de reseñarles, pero estén atentos porque cualquier 13 de cualquier próximo mes vendrá Pazuzu a saludarlos. Buenas noches, yo soy Pavel. Buenas noches, esto fue Laila Martínez y Carcoma. Buenas noches.